Tal y como habíamos anunciado, es un placer recibir esta mañana al señor Héctor Díaz Polanco, político, periodista, dominico-mexicano. Yo creo que México nos lo ha robado. Es fundador del partido Morena y consultor en el área política. Bienvenido de nuevo a su casa, a la República Dominicana. Muchas gracias, estoy encantado, además de estar con personas. El gusto, créame, el privilegio es nuestro. Bueno, Don hoy, Héctor Díaz Polanco tiene una larga trayectoria como periodista, también como político, como consultor, antropólogo, historiador, en fin, me cansaría de... no habría espacio para leer su amplio currículum, por lo cual lo que quiero significar es que tiene una amplia experiencia en el plano de la política regional. República Dominicana acaba de anunciar, primero, que ha convocado a una cumbre que sería la sede de una cumbre, a la 10ª cumbre de las Américas para diciembre, pero ayer, sorpresivamente, acaba de anunciar la suspensión. Dice que quiere hacer más consulta que las circunstancias. Su valoración, su mirada sobre este hecho concreto. Sí, yo creo que ese es uno de los grandes temas y una gran noticia positiva, me parece. Habría sido un desatino realizar esa cumbre en las condiciones en que estaban las cosas en la región, en la región del Caribe, que ahora es nuestro mar interior maravilloso que está pues de moda de mala manera con esta situación. La cumbre, o sea, usted lo ve como positivo, como un buen paso. La veo como un paso, una decisión muy sensata. Sensata, sí. No habría posibilidad de éxito de ningún tipo con ese formato que se estableció. Es decir, hoy día no se puede excluir países en un proceso como este, que es en parte un proceso de integración, de búsqueda de acuerdos. Yo quiero poner el ejemplo para contrastar de la 7ª cumbre, que ya se olvidó, fue en 1915, en 2015, en Panamá. Sí. Y en esa cumbre, que con fue Obama. un gran éxito, estuvo presente el presidente Obama. Exacto. Y el presidente de Cuba, el señor Castro, Raúl Castro. Se encontraron, se dieron la mano, conversaron y hubo un proceso, probablemente el más exitoso hasta este momento, de acercamiento entre Estados Unidos y Cuba. Y no se cayó el mundo. Y el mundo no se perturbó. De tal manera que, al contrario, fue un momento de gran lucidez política de nuestros dirigentes en América Latina. Yo cubrí ese acontecimiento, lo recuerdo muy bien, por eso, para sus colegas de Telesur. Yo hice los comentarios de los procesos, por eso lo recuerdo de una manera muy viva, pero sobre todo lo recuerdo porque fue un éxito este evento. Sí. Y en contraste con lo que se pretendía realizar, a mí me parece que suspenderlo y posponerlo, porque no se anula, me parece una cosa muy atinada y que además requiere del gobierno y de la diplomacia dominicana una actividad intensa en los próximos meses para lograr cambiar esa tesitura tan negativa. ¿Qué cambios harían falta? Usted dice, ha sido acertado, el gobierno habla del contexto regional que no favorecía, pero no da detalles específicos. Usted dice, es acertado. ¿Qué cambios, hacia dónde debería apuntar República Dominicana para lograr una cumbre exitosa? En primer lugar, suspender esta perspectiva de exclusión de países. Excluir 3 países de la región para realizar una cumbre de este tipo sería fatal para los procesos políticos, no solo en la región del Caribe, sino en toda América Latina. Y en segundo lugar, la necesidad de que el país anfitrión, aunque se dice que es una reunión de Estados Unidos, no es verdad. Si uno examina los fundamentos y las bases de esta cumbre, el país anfitrión lleva mano, como dicen en México, las invitaciones, ¿verdad? Exactamente, y en todos los detalles de la reunión, incluyendo los temas a tratar. De tal manera que es una gran responsabilidad. Yo creo que el presidente Abinader y la Cancillería Dominicana van a realizar un trabajo muy interesante que yo creo que habrá que ir aplaudiendo conforme vayan logrando que la participación sea amplia y que el tema de la cumbre abarque los grandes asuntos de la región. Tenemos una crisis
en este momento que dicen es una crisis de Venezuela. Yo digo que no es una crisis de Venezuela, es una crisis de la región del Caribe, que incluye a muchos países importantes y que además involucra un factor clave que es el equilibrio energético del mundo. Es decir, evidentemente el tema del petróleo está en primer plano en este debate, eso particularmente entre Estados Unidos y el gobierno de Venezuela. De tal manera que estamos ante temas muy importantes para nuestra región. Usted está planteando algo así, y seguiremos abarcando el tema. Dice del petróleo. En verdad no es el narcotráfico que estamos persiguiendo y destrozando lanchas o narcolanchas o lanchas narcoterroristas. Que no es un asunto de narcos, lo sabe en primer lugar Estados Unidos y después todo el mundo. Y después es un secreto entre nosotros. Sí, es, totalmente. Se sabe y está ampliamente comprobado que Venezuela contiene la reserva más grande del mundo de petróleo y eso es lo que está en juego, no está en juego el narcotráfico. Por otro lado, se sabe, todo el mundo sabe, que la ruta fundamental del trasiego de estupefacientes se realiza por el Pacífico y no por el Atlántico y por la región del Caribe. 74%, veía un mapa de la DEA, con fuente en la DEA, que decía que 74% va por el Pacífico. Así es. Hay una segunda vertiente de esto que a mí me parece fundamental, que es la vertiente humanista, por decirlo así, que se vincula con el derecho internacional. Es gravísimo que estemos en una etapa en donde se pueda proceder a eliminar personas sin el menor rasgo de debido proceso, eliminación pura. De hecho, se trata de ejecuciones extrajudiciales. Y esto va con los procesos que más preocupan a escala mundial. Yo diría que estamos en una etapa donde estamos entrando en el túnel de la crueldad. ¿Entrando en el túnel? De la crueldad. ¿Por qué? Es decir, se están aplicando políticas que no toman en cuenta los factores mínimos de carácter humanitarios, que incluso están en la Carta de Naciones Unidas, de la Carta de las Naciones. Es decir, lo que pasa en Gaza, lo que pasa ahora en el Caribe con la eliminación pura y rápida de estos probablemente pescadores, hasta donde se sabe poco, porque pues, no dejan rastros. Pero hay gente que aplaude eso y que dice, está bien, si son narcotraficantes, que lo exploten, que lo destrocen. Sí, como se dice también, si son palestinos, son nuestros enemigos y no son humanos, merecen ser eliminados, arrasados. No solo los mayores, los niños, las mujeres. Es increíble, estamos en una etapa donde se está perdiendo el sentido del respeto a lo fundamental, empezando por la vida humana, ¿no? Y siguiendo por todos los demás derechos. Y eso se hace no solo con toda impunidad, sino a los ojos de todos. Y que a propósito de ese tema, hemos visto un cambio en los últimos meses del contexto geopolítico, sobre todo después de la llegada de Donald Trump al poder en los Estados Unidos. Ha tenido una incidencia muy importante en todos esos factores que usted está mencionando aquí, la misma política de Estados Unidos hacia Israel, que si bien es cierto que siempre había apoyado a Israel, había habido cuestionamientos durante la administración anterior con relación a cómo se estaba manejando el tema con Gaza, pero a uno le sorprende el concierto de naciones, todos esos grandes potencias y grandes países, como parecería que no tienen una incidencia en lo que está ocurriendo. ¿A qué se debe ese comportamiento? Si podemos hacer una evaluación de la cumbre de Naciones Unidas que se acaba de realizar y si es que los organismos internacionales ya no sirven para nada. No sé, le planteo, es casi un comentario, pregunta. Sí, yo creo que estamos en una etapa muy grave en la que algunos países, comandados por supuesto por Estados Unidos, creen que tienen derecho a definir sus propias leyes internacionales, es decir, ley de la selva, puro y duro. Es decir, estamos en una etapa en que ciertos principios que eran sagrados en el derecho internacional se están violando abiertamente. Se están incluso transmitiendo. Se dijo, el cambio no se transmitirá, la revolución no se transmitirá. Estamos viendo que se está transmitiendo la hecatombe. ¿Pero a qué se debe que los países, sobre todo las grandes potencias o en América Latina, con
con el bombardeo de estas Vale. lanchas, sin ponerles apellido, Sí. como que no haya habido un discurso, alguien que se le, bueno, hay uno, Petro, Gustavo pero Petro. en términos generales como que se ha sido sumiso. Sí. ¿A qué se debe que los países no reaccionan y que no toman una acción un poquito más fuerte y Sí, firme? como proceso global, me parece que lo principal es que estamos atravesando y lo estamos viviendo, a veces sin darnos cuenta, un gran proceso de cambio a escala universal, de carácter universal. Lo que estamos viviendo es equivalente al proceso en que el capitalismo inició su nacimiento a partir del llamado feudalismo. Volcán. Un cambio de modo de producción, de modo de vida, de visión. Y eso está ocurriendo ante nuestros ojos con el surgimiento de China como la gran potencia, no solo tecnológica, sino política, etcétera, que está ella misma experimentando un gran cambio sociopolítico, económico, cultural. Y en medio de eso, los grandes organismos y los acuerdos que dieron origen y vida a esos organismos, por ejemplo Naciones Unidas, están pasando por una crisis extraordinaria, justo por este gran proceso de transformación que estamos viviendo y que es inédito para todos nosotros, porque eso se vive cada cuantos cientos de años o incluso de miles de años. Nos toca en suerte ver esto. Por eso hay una especie de confusión. Yo hago la broma de que es tan confusa la situación que los analistas, cuando se quiere hablar más de China porque dicen que hay dictadura, por ejemplo, dicen es que lo que está haciendo China mal es porque son socialistas. Pero luego se le dice, sí, pero los chinos están haciendo los grandes avances en materia de inteligencia artificial. Dicen, sí, pero lo están haciendo porque son capitalistas. De tal manera que no se ponen de acuerdo ni siquiera en la evaluación de lo que están viendo ante sus ojos. Eso ha provocado una crisis muy grave en el sistema internacional. Las Naciones Unidas apenas puede hacer estos actos como lo de la Asamblea General que acaba de aprobarle la condena al bloqueo a Cuba, y que fue por muy buen rango de aprobación, pero ya empieza a disminuir incluso esto, porque la presión de Estados Unidos. Pero esto se ha aprobado en 34 ocasiones, 34 años aprobando el sistema internacional, una condena al bloqueo contra Cuba, porque viola todos los principios universales de la relación entre países, porque viola el derecho de comercio, etc. De tal manera que sigue, sin embargo, aplicando el bloqueo, ha ampliado ese bloqueo ahora en el Caribe a otros países, de tal manera que estamos atravesando por una situación muy compleja. Me parece interesante esa figura que estamos como en el ocaso de un imperio, quizá un nuevo orden global. Pero quiero volver al Caribe de nuevo, Venezuela. ¿Cree usted, profesor, que conoce ampliamente la realidad de nuestra región, que habrá una guerra en Venezuela, que Estados Unidos podría invadir pronto territorio venezolano, o, como dicen algunos, podría tratarse de una aventura y una acción quirúrgica y matar a Diosdado, a Maduro, a qué sé yo? ¿Eso resolvería algo? ¿Cuáles son las implicaciones que tendría una guerra de Estados Unidos-Venezuela hoy día? Y si podría salir limpio Estados Unidos de ese tollo. No parece ser, y yo lo descartaría de entrada, una invasión, digamos, propiamente dicha, terrestre a Venezuela. Ahora que estamos acá en México, en Santo Domingo, recordemos 1965, sí, para desembarcar en Santo Domingo, apenas unos kilómetros de donde estamos en este momento, se requirieron 42.000 marines, no hay que olvidarlo. Y para invadir Granada, que es una pequeña isla, requirieron alrededor de 30.000 tropas. No hay ni de lejos esa cantidad de tropas necesarias para invadir a un país del tamaño de Venezuela y con la capacidad militar comparativa de Venezuela. Así que yo pienso que no podrá Estados Unidos, desgraciadamente, hacer una retirada sin consecuencias. Así que si así son las cosas, desgraciadamente me parece que habrá alguna acción militar, pero no será de invasión terrestre, sino que probablemente algunas acciones quirúrgicas, la llama usted perfectamente bien, que afecten particularmente seguro la infraestructura productiva petrolera de Venezuela. ¿Pero quién gana con eso?
¿quién gana con un enfrentamiento entre un país que necesita petróleo de Venezuela, que tiene ese petróleo, que está a una semana del embarque? ¿Quién gana con este asunto? Sí, de hecho perdemos todos, pero algunos piensan que van a ganar algo. Y además, llegado a este punto, Estados Unidos tendrá que lavar la cara para hacer una retirada airosa y tendrá que hacer algún tipo de acción armada. Eso es lo que me parece que puede ocurrir. No me parece que sea lo correcto ni que sea adecuado. Al contrario, me parece una tragedia. Es una tragedia ya que estemos resolviendo los problemas, poniendo por delante la fuerza como argumento. La presencia de una potencia frente a un país relativamente débil como Venezuela, amenazándola, destruyendo lanchas cargadas probablemente de pescadores. Es una cosa terrible lo que está viviendo. Y aquí necesitaríamos una mayor participación de todos los países de América Latina para resolver. Me parece que la mayoría, desgraciadamente, no están asumiendo su papel como protagonistas. Y en ese contexto, la actitud, la posición de República Dominicana. Me parece totalmente errada la posición que están asumiendo. Me parece que para proteger los propios derechos necesitas reconocer los derechos de los otros, justo cuando están amenazados, ¿no? Este es un país muy importante en la zona, pero es un país relativamente débil. Su fortaleza consiste en aferrarse al derecho internacional, a la armonía política internacional, etcétera, etcétera. Haber planteado la exclusión de Cuba, de Nicaragua y de Venezuela de la reunión de la cumbre, me parece que es un error. Deben promoverse más bien la integración, no la exclusión. Y en ese sentido, por supuesto, me parece que la posición correcta es la que asumió la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en el sentido de que no es conveniente promover exclusiones, ¿no? Claro. Precisamente yo decía que la llegada de Donald Trump al poder parece que ha causado como un tsunami. Desde México hemos visto luchar contra ese tsunami a la presidenta Sheinbaum en múltiples ocasiones. Hay nuevas políticas de carácter económico y sobre todo políticas migratorias que están impactando todos los países de nuestra región. Sí. ¿Qué impacto entiende usted que está teniendo el gobierno de los Estados Unidos, esta nueva visión de Donald Trump 2.0, como lo han dicho, una nueva versión del presidente Donald Trump en nuestra región y hacia dónde deberíamos apuntar después de ver el poder con el que ha arribado al gobierno una visión distinta, digamos, del gobierno que vimos en 2016-2020? Sí, bueno, la presencia del presidente Trump en América Latina ha sido tremendamente perturbadora. No se puede mantener eso como la cotidianidad, porque no hay manera de planear prácticamente ningún aspecto fundamental de la vida de los países, en materia de economía, etcétera, con una persona que puede variar de un día a otro sus posicionamientos respecto a cosas tan importantes como los aranceles, que pueden desarticular un proyecto económico. México ha estado sufriendo eso. Yo creo que la presidenta Sheinbaum ha llevado hasta ahora muy bien el asunto, no permitiendo una intervención norteamericana que modifique, digamos, el proyecto de la llamada Cuarta Transformación, cuyo centro es el de combinar crecimiento con redistribución, porque desarrollo no es solo crecer, es crecer y redistribuir, y es lo que está haciendo. El solo dato de que en los últimos años, con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y lo que lleva a la presidenta, se sacó a 13,5 millones de mexicanos de la pobreza, es algo verdaderamente espectacular. Eso no se dice mucho. ¿Perdón? Eso no se dice mucho, por lo menos sí. Por acá. Sí, yo creo que el mayor éxito, la razón por la cual todas las encuestas indican que la aprobación de la población del proceso de la Cuarta Transformación en México es altísimo, es porque es un gobierno que ha procurado por todos los medios crear una especie de plataforma, de red de protección para la población que, como dijo Andrés Manuel López Obrador, va desde la cuna hasta la tumba. Es decir, nadie, ese es el propósito, debe sentirse desprotegido o abandonado.
que nadie se quede atrás, es otro de los lemas que se usan. De tal manera que ese es el propósito del gobierno y eso es dificilísimo llevarlo a cabo si a cada rato hay una amenaza de perturbación de por dónde llevar la economía, sobre todo porque hay que admitirlo, México tiene una relación muy fuerte de integración con la economía norteamericana y por tanto cualquier estornudo en Estados Unidos produce un resfriado en México. Y si una tos como la mía, pues... Otro de los grandes desafíos de México y con los que tiene un vínculo es el tema de la seguridad interna. Hoy en día estamos hablando de supuestas lanchas supuestamente cargadas de sustancias narcóticas. México, aunque no es un país productor de estas sustancias, se ha convertido en uno de los países que más acogida da a los carteles y son de los carteles más importantes que hay reconocidos a nivel global. Esas políticas de Estados Unidos con relación al tema del narcotráfico, ¿cómo impactan en México y qué se está haciendo en México para disminuir la violencia, para disminuir los cárteles? Porque República Dominicana también tiene vínculos con los cárteles mexicanos o con los cárteles colombianos a través de ese sistema del narcotráfico que tenemos en la región, que no podemos obviar, que es real. Así es, la presidenta ha admitido que la relación implica un toma y daca, es decir, una relación que requiere necesariamente la cooperación de México, y México ha manifestado que está dispuesto a cooperar en todo lo necesario para varios asuntos. En primer lugar, para resolver el conflicto, la dificultad muy seria en la frontera sur de Estados Unidos con la migración. Eso se ha resuelto con mucha eficacia, se movilizó 20.000 miembros de la Guardia Nacional hacia la frontera y ha disminuido entre 80 y 90% la problemática de los migratoria, de tal manera que incluso el propio Trump ha reconocido el éxito de la respuesta mexicana a este tema. Luego, el tema del narcotráfico. Por supuesto, México no, o los Estados Unidos mexicanos no acepta la formulación de terrorismo para calificar a los grupos delincuenciales. Ayer se anunciaba que podría atacar dentro de México o algo así. El gobierno. Sí, porque esta noción implica, con esta visión de extraterritorialidad que desarrolla Estados Unidos, el derecho de Estados Unidos a intervenir fuera de sus fronteras para combatir a estos grupos, y eso no puede ser aceptado por México. Y se ha hecho un trabajo de avance en ese sentido de control y tratar de ahogar y de eliminar a estos grupos delincuenciales. Se ha logrado con algunos, hay muchos muy poderosos que siguen activos, pero toda la información que se da todas las semanas en la mañanera, en el programa del presidente, en este caso la presidenta, muestra la disminución sistemática de los llamados delitos de alto impacto, que particularmente incluye, desde luego, todo lo que está alrededor del narcotráfico y los homicidios. Es una disminución que va desde el 30% incluso hasta el 50% de los delitos, de tal manera que está teniendo éxito el proyecto, pero está teniendo éxito porque sigue la lógica de la Cuarta Transformación, que implica no solo atacar los resultados, los efectos, sino atacar la causa, y la causa es la pobreza que dejaron los gobiernos neoliberales, y la causa es que los jóvenes han sido abandonados por los regímenes neoliberales, y lo que se está haciendo es que todos los jóvenes tienen posibilidad de estudiar becados por el gobierno, y los que no quieren estudiar pueden trabajar con un programa que se llama Jóvenes Construyendo el Futuro, incluirse en una empresa cuyo sueldo es pagado por el gobierno a fin de que aprendan una actividad y sacarlos de la calle y que no sean reclutados por los delincuentes. Profesor Díaz Polanco, nosotros sabemos que usted jugó un papel estelar en la conformación, podríamos decir, sin tapujos, que es uno de los ideólogos del movimiento de regeneración nacional, Morena, el partido que gobierna exitosamente desde hace ya, ¿cuánto? ¿7, 8 años? 7 años. 7 años en México, uno de los países más poderosos de América Latina, y para nosotros es un orgullo que un dominicano sea pieza clave en ese proceso. Queríamos ir a ese punto, pero el tiempo, el implacable, es un dictador, por lo cual quiero hacer una última pregunta, y por eso fue que nos enfocamos en los temas. Sí. Queríamos también hablar de usted, pero eso será la siguiente invitación. Finalmente, México y los BRICS. ¿Podría México en algún momento
futuro inmediato, teniendo esa relación tan cercana con Estados Unidos, formar parte del bloque BRICS? No lo veo cercano. Lo cierto es, y hay que admitirlo, que México está como país comprometido con Muy fuerte. la relación económica con Estados Unidos. Y esto no se puede poner de lado porque ya hay una estructura que se ha construido, una estructura productiva, etcétera, que se ha construido para ese propósito. Sin embargo, no ocurre con México, que estando en un bloque económico desprecia el otro bloque. Hay una relación muy buena con el BRICS. Ha habido invitaciones, pero en este momento el país prefiere mantener esta Cautela. línea y con cautela, pero ser cortés, ser amable con los procesos que están ocurriendo alrededor. Me parece que esa es la línea que están siguiendo. Héctor Díaz Polanco, muchísimas gracias por Gracias, estar profesor. con nosotros hoy. ¿Hasta cuándo se queda en República Dominicana? Hasta el jueves próximo. Hasta el jueves Bien. próximo. Que la Sabemos pase que bien. algunos de sus libros estaban siendo distribuidos aquí en República Dominicana. Sí, ¿no? a través del Fondo de Cultura Económica, sí. Así es. Excelente. Bueno, muchísimas gracias. Gracias Al por contrario. el privilegio de su compañía Muchas esta gracias. mañana. Nosotros nos vamos a la pausa. Cuando regresemos, vamos a hablar de ese, digamos que nos vamos a quedar en el contexto internacional porque estamos muy pendientes Y nacional, de nacional de casi. las elecciones que se están desarrollando hoy en los Estados Unidos. Durante toda la jornada, varios estados tienen elecciones diversas y obviamente nuestro enfoque principal está en Nueva York. Que es como Nueva una York, extensión del territorio dominicano. donde República Dominicana sigue siendo el país con mayor cantidad de inmigrantes y en medio de este contexto tan interesante que se está viviendo a nivel interno en los Estados Unidos, tendremos un invitado con el que vamos a hablar directamente de lo que está pasando en Nueva York. Regresamos en breve.